Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana del 17 de abril, una mañana en la que podemos dar gracias a Dios porque pudimos levantarnos, respirar, caminar, dado que algunos durante toda esta etapa de lucha saben perfectamente bien que no han podido contar con todos estos beneficios, con los cuales de una manera inmerecida el Señor nos bendice en nuestras vidas personales. Y bueno, en esta mañana yo he orado ya sobre qué debo de compartir a ustedes en este devocional y quiero concentrar mi atención en el capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Y mire lo que dice ahí. Pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero hablarles en esta mañana de esta declaración que el Señor Jesús les hizo a los discípulos, cuando les dijo, ni este ni sus padres. Yo quiero que piensen en esta declaración porque el título práctico de este devocional es este o sus padres. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, este devocional. Señor, tengo como intención llevar a la meditación de tu pueblo a esta verdad que tú quieres compartirnos el día de hoy en nuestras vidas. Señor, háblanos, enséñanos en Cristo Jesús. Amén. Como he dicho yo ya constantemente a lo largo de los devocionales que estoy dando, no tengo la intención de ser homilético ni teológico, sino no es que no es que menosprecie en realidad lo homilético o lo teológico. Los que me han escuchado a lo largo de los años predicar saben perfectamente bien que me gusta ser bíblico, en lo más posible homilético y también teológico, que contenga carne, pan y leche, como dice la palabra de Dios, todo lo que siempre pretendo enseñar de la palabra de Dios. Y en esta mañana, mientras meditaba el día de hoy sobre cuál sería la dirección en la que yo debería de ir enseñando este devocional, el Señor me puso en mi corazón pensar en el momento en el que Jesús se encontró pasando por este lugar que se menciona aquí en Juan capítulo 9. Y noten cómo cuando Jesús siempre va a hacer algo con alguien en diferentes direcciones, siempre ve, siempre ve. Lo hizo con el paralítico de Betesda, lo hizo con los leprosos, lo hizo con uh, el propio, los propios siervos del centurión, que cuando los vio les mandó que le dijeran que todo se encontraba bien. Y en esta mañana, pensando en el hecho de que Jesús, cuando comenzó su ministerio terrenal, se encontró siempre con tres grupos religiosos que formaban parte del uh, grueso de personas que dominaban al pueblo de Israel, que eran los fariseos, los seduceos y los escribas, que básicamente ellos siempre estuvieron llevando a la población a cargas pesadas que ni ellos mismos, dijo Jesús, que podían llevar. Dado que Jesús llegó aquí a la tierra y comenzó su ministerio terrenal, dejó en claro lo que tanto trabajo nos cuesta a nosotros entender en el paso de los años en la vida cristiana, y es que Jesús no está buscando que tú tengas una religión. Lo que Jesús está buscando, aún después de que tú has creído en Él como tu Salvador personal, es que usted y yo tengamos una relación con Él íntima, profunda, real y genuina. Pero aun cuando el propio Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal y eligió a sus apóstoles y sus discípulos, la Biblia nos dice en el versículo 2 que
al ver cómo Jesús se había dado cuenta que este hombre era ciego de nacimiento, la Biblia nos dice que la pregunta que hicieron no los fariseos, no los saduceos y no los escribas para tentarles, sino ahora sus discípulos, a manera de duda, le hacen esta pregunta al Señor Jesús y le dicen: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? La verdad es que al pensar en esta declaración que hicieron ya no estos tres grupos religiosos para tentar al Señor Jesús, sino sus seguidores más íntimos, sus discípulos, la Biblia nos dice que le hicieron una pregunta donde evidentemente los discípulos habían sacado una conjetura, una conclusión de las cosas, de cómo y qué había sucedido en ese momento en el que vieron los discípulos a este hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús, en su infinita sabiduría y gracia, supo dar respuesta a sus discípulos, mostrándoles que ni este, o sea, el ciego, ni sus padres habían pecado, sino que el Señor tenía el propósito de que de esa ceguera las obras de Dios o la gloria de Dios se manifestara en el propio ciego. Qué fácil es en el paso de los años en la vida cristiana llegar a emitir juicios de algo o de alguien sin conocer a profundidad toda la historia de lo que está pasando en la vida de alguien. Es una pena tener que decir que si no tenemos cuidado en el paso de los años, podemos volvernos en nuestra vida prejuiciosos y hábiles para sacar una conclusión de cosas que ni usted ni yo tenemos en verdad conocimiento de todo el panorama de lo que está sucediendo en la vida de una persona. Los discípulos actuaron como muchas veces nosotros lo hacemos, sacando conclusiones, pensando que había sido un pecado terrible el que se había cometido en el hogar de este hombre ciego, sin darse cuenta que en ocasiones no es que haya pecado, no es que haya una reprensión directa de parte de Dios, y tampoco estoy desestimando el hecho de que a veces Dios azota, reprende y castiga a todo aquel al que recibe por hijo, mostrándole, por cierto, su amor y su afecto en el momento de disciplina, de azote que el Señor hace en contra, a favor de nosotros, no en contra de nosotros, porque siempre lo que Dios hace en nuestras vidas es a nuestro favor y para nuestro propio bien. Lo interesante de esto es que cuando el Señor Jesús le respondió a estos discípulos prejuiciosos de la condición en la que se encontraba el ciego, los llevó a una meditación que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de guardar en nuestra mente y corazón, dada la situación que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, en esta generación que nos ha tocado vivir y en esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir. Le dije yo momentos atrás que es fácil hacer un juicio del por qué a mí y por qué a él no, o por qué a él sí y a mí no. Y a veces llegar a la conclusión de pensar, bueno, Dios está tratando con él. Es tan peligroso hacer un juicio de el por qué y para qué Dios ha permitido ciertas circunstancias en la vida de una persona sin que conozcamos todo el panorama en nuestra vida de lo que realmente está sucediendo en la vida de una persona. Creo, hermanos, que esta meditación tiene como fin que tenemos que aprender precisamente a ver todo el panorama. Tenemos que aprender a no sacar un
un juicio adelantado de las cosas que llegan a suceder y del por qué y para qué están pasando esas cosas en la vida de esta persona, porque los discípulos, tal como sucede con nuestra propia naturaleza, somos hábiles para adelantarnos a decir o a actuar de forma inapropiada cuando alguien se encuentra sufriendo o en una situación como la que se encontraba este hombre ciego de nacimiento. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, cuando escuchó esas palabras de parte de sus discípulos, ya no de los grupos religiosos, sino de sus discípulos, el Señor hizo exactamente lo que como Dios tenía la habilidad para llamar la atención con amor y hacerles notar que lo que habían preguntado había sido en un momento inapropiado y en el lugar inapropiado, porque estaban delante del ciego, por lo que nosotros vemos y sabemos de la historia. Pero la respuesta de Jesús nos deja en evidencia de que Él no ve como usted y como yo tenemos la habilidad de ver las cosas y de sacar conclusiones. Él ve siempre con ojos de amor, Él ve siempre con ojos de misericordia, Él ve siempre con ojos de compasión, y que aun cuando a veces el Señor está tratando con nosotros, forjando nuestra fe, nuestro carácter, nuestra vida en medio de las pruebas y de las dificultades que nosotros llegamos a vivir, todo, sea porque el Señor esté disciplinándome, sea porque el Señor esté moldeando mi carácter, o no entienda la razón del por qué está pasando lo que está pasando en mi vida, es bueno comprender que Dios, sin importar la razón del por qué o para qué está sucediendo lo que está sucediendo en su vida o en la mía, me impresiona mucho lo que el versículo 3 dice: respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres. Fue una respuesta contundente y les dijo: mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo creo que el principio fundamental que todos debemos de aprender de toda esta situación de pandemia y de unos entrando al hospital, otros saliendo del hospital, otros teniendo que despedir a sus seres queridos de forma tan dolorosa porque no esperaban tener que decirles un hasta pronto, o tristemente un hasta nunca, porque probablemente algunos de ellos no creyeron en Jesucristo como su Salvador personal. Tenemos que entender que Dios siempre está trabajando un plan, está obrando un propósito, está tratando de llevar a cada uno de nosotros a llegar a una milla más de madurez y de crecimiento en nuestra vida como hijos de Dios, que aunque sin entender en realidad todo lo que realmente esté sucediendo en usted o en mí, es bueno saber que Dios lo ha permitido, escúchenme bien, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, para que su gloria sea demostrada en nuestras vidas, para que su gracia sea más abundante en el proceso de batalla que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas. Yo creo que en ningún otro tiempo tan palpablemente y tan cercanamente hemos vivido cada uno de nosotros cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a experimentar, como en ningún otro tiempo de la historia. Y a veces podemos actuar como estos discípulos insensibles de las dificultades que estaba experimentando obviamente este ciego de nacimiento, y nos lleva a meditar que es Dios tratando de hacer que sus obras, su bondad, su poder se manifieste en nuestras vidas. Me gusta mucho que el Señor Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres.
mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si está usted pasando por un periodo de incertidumbre, de dudas, de tener a un hermano en la fe en el hospital, ¿no cree que es porque Dios quiere que sus obras se manifiesten tanto como en él, el que está sufriendo, y en nosotros? Que necesitamos volcarnos a la oración, que necesitamos tomar un día para ayunar, que necesitamos levantar un poquito más nuestra mirada y ver que el Señor está tratando de trabajar y de obrar en nosotros para la gloria de su nombre, hermanos. No es que uno u otro peque, es que Dios quiere obrar en nosotros aún, en el periodo más difícil de la prueba. Quiere glorificarse, quiere ver que estamos prestos para humillarnos y reconocer que necesitamos de su poder. Créalo que con todos los afanes que nosotros hemos llegado a vivir antes de que hubiera todo este parón increíble, que lo único que escuchábamos, no sé si es mi experiencia solamente, de ambulancia tras ambulancia, saliendo de un lado y llegando a otro, Dios estuvo trabajando conmigo ya, me estuvo enseñando dependencia, estuvo manifestándome su consuelo ya, y no se ha terminado, estuvo manifestándome su poder, porque Dios, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, sigue viendo hacia nosotros, en nosotros, con el propósito de que sus obras, su poder, su grandeza, sean manifestadas a nuestro favor para la gloria de su nombre, hermanos amados. ¿Sabe que sería muy trágico que saliéramos de toda esta pandemia que hemos llegado a experimentar de una manera sin igual, a diferencia de otros estados y países, en similitud con China, con España, con Italia? Yo creo que sería una tragedia que haya tantos de nosotros que no hayamos aprendido nada de todo este periodo de adversidad que nosotros estamos viviendo, hermanos amados. No es que este o sus padres hayan pecado, es que Dios está todavía tratando de trabajar en nosotros. Y escuche esto, a través de nosotros en nuestra vida cristiana. Le ruego en el nombre de Cristo que por favor no se adelante a emitir jamás juicios en contra de nadie, sino que piense, si ha sido este o sus padres, al final de cuentas, las obras de Dios se quieren hacer manifiestas en ellos y en nosotros. Que el Señor nos ayude en este día a no ser prestos para hacer juicios y a entender que el Señor está haciendo una obra, una única obra para la alabanza y la gloria de su nombre. Pídale al Señor, no es por qué, es para que las obras de Dios se sigan manifestando en usted y en mí. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, sin importar si este o sus padres hayan pecado. Tú querías obrar en él, como quieres obrar en nosotros, como quieres moldear nuestro carácter, como quieres hacer que nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, como quieres que crezcamos como creyentes, como siervos, como seres humanos, Dios, cercanos a tu perfecto plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, porque no es que este o sus padres, sino que tú quieres seguir obrando, Señor, en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga en este precioso día y le invito a que siga el día de hoy acompañándonos el servicio de las 7:30 de la noche a través de la página de la Primera Iglesia Bautista a las 7:30 de la noche. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buen día.